En el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 19, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la cruz revelada. Uno de los más grandes hombres que ha tenido el cristianismo fue el apóstol Pablo, quien era conocido como Saulo de Tarso. Antes de convertirse al Señor, era un acérrimo perseguidor de los cristianos, pero tuvo una experiencia que transformó completamente su vida, llevándolo a defender la doctrina que antes condenaba. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? La respuesta es muy sencilla. Vivió la revelación de la cruz. A todo aquel que tenga un encuentro personal con Dios, la cruz de Cristo le será revelada, y esto es lo único que podrá transformar verdaderamente los corazones. Él dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto está en Gálatas, capítulo 6, verso 14. Muchos son los que hablan acerca de la cruz, pero esta aún no les ha sido revelada por el Espíritu Santo. El anhelo de Pablo era llegar a sentir lo mismo que sintió Jesús mientras estaba colgado en el madero. Él quería ser partícipe de ese sufrimiento y agonía que padeció Jesús todo el tiempo de su crucifixión. Comprendió que si tenía esta experiencia, podría conquistar también el poder de su resurrección. Dios respondió al deseo del corazón del apóstol y le permitió vivir la revelación de la cruz. Esto lo llevó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Al tener la revelación de la cruz, se comprende de manera muy vívida el sufrimiento de Jesús. Es cuando uno mira las manos del Señor y ve con claridad las heridas en ellas. Podrá mirar su espalda, sus sienes, su costado, sus pies traspasados, y reconocer que esas heridas fueron para que su pueblo fuera libre de toda maldición y de toda ruina. Él tomó nuestro lugar y sufrió porque no hubiéramos soportado ese sufrimiento. En el siglo XIX había cerca de la aldea de New York Mills una fábrica de tejidos movida por la fuerza de las aguas del río Oriskany. Cierta mañana los operarios conversaban sobre el poderoso culto de la noche anterior, celebrado en el edificio de la escuela pública. Poco después de comenzar a oírse el ruido de las máquinas, el predicador, un joven alto y atlético, entró por la fábrica. El poder del Espíritu Santo todavía permanecía sobre él. Al verlo, los operarios sintieron la culpa de sus pecados al extremo de tener que hacer grandes esfuerzos para continuar trabajando. Al pasar cerca de dos muchachos, fueron presas de tan fuerte convicción que cayeron al suelo llorando. Instantes después, casi todos los que estaban alrededor tenían lágrimas en los ojos, y en pocos minutos el avivamiento pasó a todas las dependencias de la fábrica. El director, viendo que los operarios no podían trabajar, creyó que sería mejor que cuidasen de la salvación del alma y ordenó parar las máquinas. Durante el día la gente se ocupó en hablar de la conversión del abogado. Al anochecer, sin que se hubiese anunciado ningún culto, se congregó una gran multitud en el templo. Cuando Finney narró que Dios había hecho con su alma, muchas personas se conmovieron profundamente. Por algún tiempo se realizaron cultos todas las noches con la asistencia de personas pertenecientes a todas las clases sociales.
ese gran avivamiento se esparció por muchos lugares vecinos. Esto es solo una parte de la biografía de Charles Finney, un gran evangelista quien decidió rendir su vida por completo y fue un instrumento en las manos del Señor para llevar avivamiento a esta generación. Le invito a que acompañe la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia. Gracias porque todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de ofrendar su propia vida y morir en la cruz fue lo que nos llevó a conocerte a ti, Padre, a conocer a Jesús y a conocer al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esa sangre transformó los corazones, no solamente nuestros, sino de multitudes. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.